Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu, como lo has prometido, donde un grupo de tus hijos se reúnen. Pedimos que sea provechoso la reflexión para nuestro corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. La verdad que nos acompaña un día muy agradable. Espero que persista esto y no el pronóstico que nos dieron. Pero así como nosotros podemos reunirnos a adorar a Dios un sábado por la mañana tan bonito, todavía tranquilo, agradable. Me acordaba ayer, repasando el tema que quería compartir con ustedes hoy, con ese viento que parecía que se llevaba todo. Cada vez nuestro clima, cada vez nuestro mundo está más complicado en todas las áreas, ¿no? Y Dios nos llama a que es un toque, una llamada de atención para nosotros y para todo el mundo. Qué raro está todo esto, dice la gente. Qué raro. Todo está tan cambiado. ¿Y qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios, conocedores de cómo vienen las cosas? Porque no todo el mundo sabe, no todo el mundo conoce. Muchos están preocupados, se asustan, se desesperan. No por el viento de ayer precisamente, sino por todo lo que pasa. No ven un horizonte claro. Y Dios nos ha llamado a todos los que hemos tenido la oportunidad de llegar antes que otros al conocimiento de la palabra de Dios y saber cuáles son los planes de Él para este mundo y para nosotros. Él nos dejó una gran tarea, la gran comisión que se dice siempre, ¿no? Está en uno de los evangelios muy claro: id y predicad a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Menciona, no dejó a nadie afuera. El gran maestro Jesús dejó clarito el trabajo que teníamos para hacer, la tarea que teníamos para hacer, nos involucró en su programa. Es algo interesante, muy bonito, es un privilegio, pero el saberlo implica un compromiso de nuestra parte. Nos llamó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y sobre esas dos cositas quería compartir una reflexión hoy. Uno de los lugares donde podemos encontrar en la Biblia que Jesús se explayó hablando de varias formas, pero es muy claro, es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte da para muchísimo estudio, muchos sermones más a partir de ese sermón maestro, del gran maestro Jesús y Dios. Y mirando, por ejemplo, en el libro de Mateo, vamos a buscar ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, en lo que hace el Sermón del Monte, en el versículo 13 al 16. En el versículo 13 al 16 nos menciona una de las partes que yo les comentaba hoy. Vosotros sois la sal de la tierra. Nos está hablando a cada uno. Dice, vamos a ponerlo en castellano más fácil, ustedes son la sal de la tierra. Eso es lo que está diciendo. Pero si la sal pierde su sabor, creo que acá hay muchas damas que saben mucho de cocina y saben lo que pasa. Y hay hombres que también cocinan y saben lo que pasa si la sal pierde el sabor. ¿Para qué sirve? Acá lo dice. ¿Cómo será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, basura. Es claro, es pragmático. Si no servimos para darle sabor, ¿qué pasamos a hacer? A mí me preocupó cuando encuentro esto. Es como que hay dos opciones, hay dos posiciones, dos puntos, dos destinos. Ponele como quieras. No hay un intermedio. Los grises los inventamos nosotros. Entonces, podemos ver que la sal de la tierra tiene que cumplir una misión. En el 13, precisamente, reitera eso. Vosotros sois la sal de la tierra. Como discípulos, ¿desempeñamos ese papel? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos.
La sal era, vamos a ver un poquitito esto, en el tiempo de Jesús, cuando él usa imágenes gráficas, por una simple y sencilla razón. Nosotros fuimos creados por él con una mente muy gráfica. Nosotros tenemos la comprensión más cabal en lo gráfico. Así nos creó el Maestro, el gran Dios. Nos creó con esas características. Como Él sabe cómo somos, usó a lo largo de su ministerio en esta tierra muchísimas imágenes gráficas para tratar de llegar a nuestra base del pensamiento. Porque cuando nosotros podemos visualizar, ver algo gráficamente, lo comprendemos muchísimo mejor. Y Él usó probablemente este ejemplo, esta relación con la sal, debido a lo que sucedía con respecto a ese mineral en aquella época. La sal era algo muy importante en la época de Jesús, desde siempre, para nosotros también lo es hoy, pero la sal tenía un valor muy especial. En la época del Imperio Romano, los soldados eran pagados muchas veces con sal. Eso está registrado en los libros de historia, y es interesante, o sea, se sentían recompensados, no sé cuánto es un sueldo promedio hoy, pero digamos 10.000 pesos, por lograr un buen sueldo a alguien que se juega la vida por el imperio, ¿no es cierto? No es nada, pero bueno. ¿Y qué pasa si te lo dan en saquitos de sal? Pero en aquel momento tenía un valor probablemente el equivalente al papel moneda que manejamos hoy. Y ellos se sentían recompensados al recibir la sal, eran pagados con sal. Y había un dicho muy popular que decía, cuando algún militar, algún soldado no cumplía con su misión, su objetivo, no vale ni la sal que se le da, que se le paga, o sea, no vale su sal, decían. O sea, es un comodín de una reflexión de que ese no había hecho el trabajo y no tenía por qué recibir la sal, no el dinero, la sal. O sea, entonces, entendiendo un poquito el concepto de la importancia que tenía esto, nosotros podemos entender por qué Jesús lo usó, porque era algo muy importante. Ahora, la sal puede tener varios usos. La ciencia ha estudiado algunos de estos usos, ha enumerado. Yo tengo algunos que encontré. Es como un conservante, básicamente la sal es un conservante. Es un antiséptico, también sirve para desinfectar, lavar una herida, es catalizador del fuego, es un fertilizante también, se utiliza en varias cosas. ¿Qué más? Ustedes pueden enumerarlas para darle sabor a una buena comida, ¿sí? Pero yo creo que más que los usos que ha tenido acá, Jesús utilizaba la figura de la sal como condimento. Quiero entenderlo más bien por ese lado. El condimento era el objetivo que estaba pensando Jesús, creo que estaba pensando Jesús cuando lo mencionó. El sabor de la sal, ¿cuál es? De cuando yo era niño, uno que usaba un flequillito, acá ustedes ya saben quién es, preguntaba eso siempre, ¿no? Y todos contestaban. Mejora el sabor de la comida, el sabor de la sal. ¿Qué gusto tiene la sal? Salada. Le da sabor a la comida, sazona. Realza. Mi señora es buena cocinera y con ella aprendí el tema de cuidado con la sal, ¿no? Y ella me decía que cuando, probalo, me usa de catadora a veces. ¿Y qué le falta? Y un poquito de fuerza. Solo le pone un toquecito más de sal y realza el sabor. Ya tiene lo que necesita, ya tiene el sabor que quiere darle. ¿Le faltaba algo? Un toque de sal, no te pases. Esa era la consigna. Pero ese toque de sal realza los sabores que ya tiene lo que está. Si esa es la función de la sal que Jesús tenía en mente, ¿cómo podemos nosotros, los discípulos, ser salados? Interesante pregunta. En el norte, Cristian, recién nos reíamos del acento norteño. Él es de Misiones, yo estuve viviendo allá, y hay un refrán en el norte, capaz que acá también lo usan. Qué salado que es cuando hay alguien, como decimos comúnmente, desagradable o mala onda, o esas expresiones que nosotros cotidianamente escuchamos, ¿no? Alguien que algunos le dicen yeta, ¿sí? Esas cosas
dichos populares, cuando a alguien no le cae bien a otra persona, dicen, allá en el norte dicen, es un salado. ¿Qué pasa cuando algo está pasado de sal? Ya, no da gusto, ¿no? Cae mal, es feo. Pero cuando Jesús tenía en mente el mencionar la sal, pensaba en nosotros, todos los que teníamos que involucrarnos en la tarea. ¿Y cómo puede ser un discípulo? ¿Sos discípulo de Jesús? ¿Y cómo podés ser salado? Interesante. Nosotros estamos para ayudar a realzar el sabor. ¿Alguna vez un joven estaba preocupado porque había fracasado en una venta importante dentro de la empresa que trabajaba, y cuando se presenta ante su jefe y le plantea, no, creo que tengo problemas, decía él, consigo traer el caballo hasta el agua, pero no logro hacerlo beber, decía, o sea, no concreto la venta. Estaba preocupado por eso, y el gerente de la empresa le dice, hijo, te doy un consejo, tu trabajo no es hacer que el caballo tome el agua, tu trabajo consiste en hacer que tenga sed. El resultado natural es que el caballo va a querer tomar el agua. ¿Podría tomarse eso como un modelo de cómo podemos ser sal? ¿Cómo podemos lograr poner el sabor? Estás haciendo con el ejemplo de tu vida, con tus amigos, tus compañeros de trabajo. Esto es reflexivo para mí, empezando por mí, que lo estoy diciendo, y que cada uno vea. Pero con respecto a los compañeros de trabajo, amigos, al entorno en el que te moves, ¿cómo se enteran de que sos seguidor de Jesús? ¿Tu estilo de vida cómo es con respecto a esto? ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿Cómo hago para provocar que las demás personas tengan hambre de Cristo? Y que cuando empiecen a sentir el sabor, sea bueno. Que le podamos poner sabor a su vida. La función de la sal no es ser protagonista. ¿O alguna vez escucharon a alguien que preparó una ensalada de tomates y le pusieron sal? ¡Qué buena que está esta sal con los tomates! Nadie se acuerda de la sal, ¿cierto? Uno toma una comida, una buena ensalada o cualquier comida que tome, ¿y qué es lo que va a decir? ¡Qué rico que está esto! Y nada más. ¿Y qué hace que esté rico? Pasa inadvertido y no es protagonista del sabor la sal. Solo realza el sabor que tienen las cosas, le da sentido al sabor. Es fundamental ser sal siempre. ¿Se acuerdan lo que decía, cómo sigue el versículo, cierto? En el 13 dice, ¿con qué será salada si no sirve la sal? Y después sigue lo que a mí me preocupa, ¿no? Es para ser descartada, echada afuera, pisoteada. No tiene sentido, no tiene valor, no tiene uso. El tema es que nosotros seamos continuamente sal, tener la estabilidad de permanecer en ese estado. A veces nos preocupamos demasiado por los saleros. ¿Sí? Saleros. ¿Qué podría ser un salero? El templo, nuestros edificios. O a veces estamos preocupados por la cantidad de sal que metemos adentro del salero. Pero ¿de qué se sirve la sal adentro del salero? De nada, si no sale del salero por esos agujeritos que tiene, para darle sabor a lo que tiene que darle sabor. Interesante las formas en que todo eso no lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, fueron cosas que de pronto surgen en el pensamiento de lo que uno conoce diariamente. Y tenemos otra referencia. En el versículo, vamos al mismo capítulo 5 de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 5, y tenemos en el versículo 14 algo que también nos hace una llamadita a realizar una tarea. Dice, vosotros sois la luz del mundo.
Y hay un punto, hasta ahí termina. Primero nos dijo en el 13, ustedes son la sal, ahora nos dice, ustedes son la luz del mundo. Sigue el versículo diciendo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Y esto por qué lo dijo? En aquella época las ciudades se construían con una piedra caliza blanca. Creo que todos han visto fotos, hay zonas que todavía tienen las construcciones tan antiguas como de aquella época. Es una piedra caliza blanca que refracta la luz. Algo que se hacía era construir sobre las laderas, las ciudades, por una razón, no había aire acondicionado, punto uno. Cuando hacía calor, en las zonas altas corría más aire que abajo en el valle. Esa era una de las razones. Y después también el tema era de que de día, a la distancia, con los caminos no tenían GPS, entonces la forma de ubicarse era por lo que brillaba ya en la distancia que emanaba el rebote de la luz del sol, que eran las ciudades, porque eran todas blancas, bastante fácil de verlas. Y por la noche, las tristes lamparitas que usaban, porque vieron como, creo que todos conocen las lámparas, acá se hizo famosa en nuestra sociedad la lámpara de Aladino, que tenía la forma de las lámparas antiguas de aquella época de barro, con un agujero en el medio que se le ponía el aceite y un pábilo, una mecha, por un orificio lateral que se encendía, y lo llevaban y con eso se alumbraban. Entonces, dentro, en la modesta forma en cómo vivían en aquella época de Jesús, las casas eran monoambientes. Era un solo ambiente grande donde se desarrollaba la actividad doméstica ahí adentro, de piedra blanca, y cuando se iba el sol, de día tenían entrada de luz y era suficiente, pero cuando se iba el sol, lograban alumbrarse con una de estas lámparas poniéndolas arriba de algo, y el rebote de la luz en las paredes blancas, en todo lo que hacía a esa modesta casa en la que vivían, iluminaba los quehaceres hasta la hora de irse a dormir. A nadie se le ocurría ponerle una caja, un canasto encima a una lámpara, o sea, no tenía sentido, no alumbraba, no alumbraría. Es la misión de la luz, estar arriba de algo, sobresalir, que se vea, que refleje, ¿sí? Entonces, tenemos otra forma que Dios nos dejó en la gran enseñanza del Maestro Jesús en este lugar. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y dice el 15, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre un candelero, un lugar que se destinaba a esto. Si alumbra a todos, así alumbra a todos los que están en la casa. Y como luz del mundo, ¿cómo estás? Qué reflexión esta, ¿no? Muchas veces pasamos inadvertidos. ¿Cuántos son visibles seguidores de Jesús? ¿Cuántos somos visibles seguidores de Jesús? Que somos luz. Yo tengo una triste experiencia que no es nada, no me enorgullece para nada, pero durante una época en mi adolescencia yo no quería que nadie se enterara de que era cristiano. Hoy lo grito a los cuatro vientos. Estoy orgulloso de conocer a Jesús, de seguirlo y amarlo, pero estaba haciendo lo que dice el ejemplo. Yo conocía a Jesús y me había puesto una caja encima, un canasto o algo. Estaba atenuado, pasado inadvertido. Esa no es nuestra tarea. Lamento haber perdido oportunidades de haber compartido a Jesús con otros chicos. Debemos ser la esperanza, la dirección. Cantábamos en el primer himno, ¿se acuerdan de la letra? Hablaba de lo que el mundo tiene, ¿no? No puede ser mi hogar. ¿Cuánta gente no tiene una idea diferente de que este mundo es su hogar? ¿Y cómo podemos iluminarles la vida? Desde lo que conocemos, desde lo que sabemos de Jesús. Dice otro pasaje bíblico, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el departamento donde vivo hay una escalera que se comparten entre varios departamentos, ¿sí? Y soy el encargado por ahí de mantener eso
condiciones que no le falte la luz, o sea, tiene una perilla que se toca, luminiscente, se toca en la oscuridad, la encontrás fácil y se enciende la luz para poder ver los escalones y no rodar por la escalera, ¿no? Y esa lámpara se había quemado y no la cambié enseguida por esa vagancia que uno tiene, pero el asunto que fue a mí al que le tocó salir primero, parece que con la luz quemada. Y cuando fui a apretar el botón, no hubo luz. Y yo tenía lámparas. Y tengo varias de reserva por si pasa eso, que se quema una lámpara, tengo enseguida una para cambiarla. Y la desidia mía hizo que no la cambié cuando tenía que cambiarla. Me comí en el primer paso 4 escalones. Por suerte no di contra ninguna pared ni nada, alcancé a apoyarme contra los lados de la escalera. Pero dije, yo bajo en la oscuridad. Eso a mí me hizo pensar que somos a veces así en la vida espiritual y en el compartir y en iluminar a los que tenemos alrededor. Y no solamente se comen los que están por ahí en tinieblas 4 escalones, sino que se estampan contra las cosas de esta vida que son durísimas. Y no saben cómo pararse porque no saben dónde está arriba ni dónde está abajo, a veces de la confusión que genera eso. Nuestra tarea, Jesús nos dijo, claro, vosotros sois la luz del mundo. Por supuesto que enseguida fui a buscar la lámpara y la cambié. O sea, si le hubiera pasado a uno de mis hijos, si le hubiera pasado a algún vecino, me hubiera sentido mucho peor. Y si le pasa a alguien que tenés cerca y no pudiste iluminarle la vida, qué feo eso, qué triste. Esa es la tarea que Jesús nos encomendó, ser sal y ser luz. A modo de reflexión gráfica, yo les decía que nosotros entendemos más con imágenes gráficas que con tantas expresiones verbales. Traje un modelito de una idea gráfica. Me voy a pasar a la mesa de acá a mostrarles algo para poder ayudarnos a entender el significado de estas dos cosas. Tengo acá algo que hice. Reuní, me gustan las manualidades, ¿no? Reuní acá algunas cositas, una batería, algunos cables, unos clips. Tengo un vaso acá, servilletas por si hago lío, porque la idea es que esto lo voy a hacer con una sola mano, así que vamos a ver qué tal me sale. Así que, bueno, vamos a ponerlo acá. Bueno, gracias Pablo, gracias por asistirme. Acá tengo un elemento que contiene. Nosotros tenemos, permíteme, acá tengo agua. Todos conocen lo que es el agua. Tiene muchas funciones. Potable, bebible, rica. Jesús dijo que nosotros en el mundo lo definió como agua, ¿no? ¿Escucharon eso alguna vez, cierto? ¿Lo leyeron alguna vez? Las aguas, es el mundo en el que vivimos. La gente lo graficó de esta manera. Es abundante, es lo que más hay. La fuente de la energía, imaginémonos, ¿sí? Imaginémonos que en la fuente de la energía es Dios. Si yo tengo sin nada en el agua, pongo esto, no sucede gran cosa, ¿cierto? Acá yo tengo una carga eléctrica, lo introduzco en el agua, en el mundo, y no tengo ningún resultado más que se mojó la punta de los electrodos nada más. Ahora, si nosotros, acá tengo sal, si alguien tiene dudas y quiere probarla, es sal, saladita. Yo le agrego sal al mundo. Si solamente queda allá en el fondo, no va a servir de gran cosa. Pero si mezclo la sal en el mundo, y entonces, al nosotros darle sentido, nosotros tenemos luz.
Si retiramos la fuente de la energía, que es Dios, que mueve todo, no tenemos nada. Pero si de pronto tengo sal en el agua, pero sin Cristo no hay nada. Ahora, cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos luz. Así de simple. Este es un ejemplo muy sencillo, gráfico, fácil de entender. Gracias, Pablo. Fácil de entender. Es la unión química de dos cosas y produce una reacción. Ahora, si te quedan dudas de que la sal en el mundo hace una diferencia, ahí tenés el ejemplo. El agua, Dios lo refiere como el mundo, las aguas, el mundo, y nosotros somos la sal. Nuestro objetivo no es hacer todo, solo darle el sabor, mezclarnos, y hay algo importante, nosotros meternos en el mundo y no que el mundo se meta en nosotros. Hay una gran diferencia, tenemos que diferenciar claramente eso. La reflexión es, ¿se ve en el entorno donde estamos que somos luz y que somos sal? Si no es así, es el momento de empezar a hacer cambios, empezar a hacer lo que el gran maestro nos dijo. Y repaso en el 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, vos sos la sal de la tierra. En el 14 vuelve a decirlo, vos sos la luz del mundo. Que Dios nos ayude a cumplir con esa misión y poder llegar a buen término y con tantas personas como sea posible que conozcan la palabra de Dios. Amén.